Machu Picchu, ciudad perdida y misterios indescifrables. El misterio en las alturas. Envuelta en la niebla, suspendida entre las cumbres de los Andes peruanos, Machu Picchu es más que una maravilla arqueológica. Es un enigma que ha desconcertado a historiadores, científicos y exploradores durante más de un siglo. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad ancestral desafiaba la lógica con su compleja ingeniería, su alineación perfecta con eventos astronómicos y su aparente aislamiento del resto del imperio incaico. Durante más de 400 años, Machu Picchu permaneció oculta en lo profundo de la selva, hasta que en 1911, el explorador Hiram Bingham la sacó del olvido. Pero su redescubrimiento no trajo respuestas, sino más preguntas. ¿Quiénes la habitaron realmente? ¿Por qué fue construido en un lugar tan inaccesible? ¿Por qué no hay registros escritos sobre su propósito? Es como si los incas quisieran que su verdadera historia quedara perdida en el tiempo. Los arqueólogos han encontrado templos, viviendas y terrazas agrícolas, pero lo más desconcertante es que no hay un solo documento que explique su existencia. La ciudad parece haber sido abandonada misteriosamente, sin rastros de una batalla o una catástrofe. Cada piedra, cada estructura parece contar una historia que aún no hemos logrado descifrar. A lo largo del último siglo, innumerables estudios han intentado revelar sus secretos. Algunos creen que fue un refugio real, otros que era un centro ceremonial. E incluso hay quienes aseguran que pudo haber tenido un propósito aún más enigmático. Pero hoy, con la ayuda de la tecnología más avanzada, un equipo de científicos, arqueólogos e ingenieros está más cerca que nunca de descubrir la verdad. ¿Es Machu Picchu solo una joya del pasado o esconde un secreto que aún no estamos preparados para comprender? En las siguientes páginas, exploraremos los descubrimientos más recientes, las teorías más impactantes y los enigmas que aún desafiaban a la ciencia. Porque detrás de esta ciudad de piedra, hay una historia que espera ser contada. Un hallazgo inesperado. La llegada de Hiram Bingham. El año era 1911. En lo profundo de los Andes peruanos, entre valles escarpados y una selva densa, un equipo de exploradores liderado por Hiram Bingham, un profesor de historia de la Universidad de Yale, emprendía una expedición que cambiaría la arqueología para siempre. Lo que buscaban no era Machu Picchu. Su objetivo inicial era Vilcabamba, la legendaria ciudad perdida de los incas, donde se creía que los últimos descendientes de la civilización inca habían resistido la invasión española. Guiado por pobladores locales, Bingham escuchó rumores sobre unas misteriosas ruinas ocultas en la montaña. Intrigado, decidió seguir el rastro, sin imaginar que estaba a punto de redescubrir uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Con la ayuda de un niño indígena, Bingham ascendió por un sendero empinado hasta lo alto de la montaña. Cuando llegó, quedó atónito. Frente a él se extendían los restos de una ciudad de piedra, cubierta por la vegetación, pero increíblemente bien conservada. Los muros de piedra, las terrazas agrícolas, los templos y las viviendas parecían haber sido abandonados hace siglos, pero seguían en pie con una solidez inquietante. ¿Había descubierto la mítica Vilcabamba? Durante años Bingham creyó que sí, pero con el tiempo, las evidencias demostrarían que Machu Picchu no era la ciudad de los últimos incas rebeldes, sino algo mucho más antiguo, algo construido con un propósito aún desconocido. El hallazgo de Bingham desató una revolución en la arqueología, pero también un gran debate. ¿Realmente fue él quien descubrió Machu Picchu? Los historiadores han encontrado registros que sugieren que pobladores locales ya conocían su existencia. Incluso algunos documentos coloniales hacen referencia a un antiguo asentamiento inca en la región. Entonces, ¿fue Bingham el primero en verla, o simplemente el primero en darle notoriedad mundial? Mientras Bingham iniciaba las primeras excavaciones, comenzaron a surgir las primeras teorías sobre la función de la ciudad. Algunos creían que era un refugio real para el emperador Pachacútec. Otros sugerían que era un centro ceremonial o incluso una fortaleza secreta. Pero el mayor enigma seguía sin respuesta. ¿Por qué Machu Picchu fue abandonado y cómo logró permanecer oculto por siglos? El descubrimiento de Bingham fue solo el inicio. Con el paso del tiempo, nuevas investigaciones revelarían detalles sorprendentes sobre su construcción, sus habitantes y su conexión con los cielos. Pero lo más desconcertante es que incluso hoy hay secretos que Machu Picchu aún no ha revelado. La arquitectura imposible de los incas. Si hay algo que deja perplejos a ingenieros y arqueólogos en Machu Picchu, es su construcción. Cada piedra, cada muro, cada estructura parece desafiar la lógica y las capacidades tecnológicas de su época. Situada en la cima de una montaña,
rodeada de precipicios y con un terreno inestable, la ciudad no solo resistió el paso de los siglos, sino que ha sobrevivido a terremotos, lluvias torrenciales y la erosión del tiempo. ¿Cómo lograron los incas construir una ciudad tan avanzada en un lugar tan improbable? Uno de los mayores enigmas es su técnica de construcción. Los muros de Machu Picchu no tienen argamasa ni cemento, y sin embargo cada piedra encaja con una precisión milimétrica. La forma en que las piedras fueron talladas y ensambladas hace que las estructuras sean increíblemente resistentes. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, replicar este tipo de arquitectura sería un desafío monumental. Pero la pregunta sigue en pie: ¿cómo lograron mover y cortar piedras de varias toneladas con una precisión asombrosa? No tenían hierro, no tenían ruedas ni herramientas metálicas avanzadas. Aún así, sus construcciones rivalizan con las mejores obras de la ingeniería moderna. Algunos investigadores creen que utilizaron un sistema de rampas y palancas, pero la ausencia de registros escritos ha hecho que esta técnica siga siendo un misterio. Otro punto fascinante es la forma en que Machu Picchu fue diseñada para resistir terremotos. A diferencia de muchas ciudades modernas, sus estructuras no colapsan con los movimientos sísmicos. Se cree que los incas usaron un sistema llamado técnica sismorresistente, donde las piedras no están fijas, sino que tienen la capacidad de absorber la vibración sin derrumbarse. En otras palabras, Machu Picchu fue construido con una flexibilidad arquitectónica que la hace casi indestructible. El diseño de la ciudad también refleja un impresionante conocimiento de la geografía. Cada edificio, cada terraza y cada canal de agua fue estratégicamente ubicado para evitar deslizamientos de tierra y canalizar el agua de lluvia de forma eficiente. Los incas parecían entender perfectamente la estabilidad del terreno, algo que incluso en la actualidad sigue sorprendiendo a los expertos. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Cómo lograron estas técnicas sin acceso a conocimientos matemáticos avanzados? Algunos investigadores sugieren que los incas pudieron haber heredado este conocimiento de civilizaciones anteriores, o que su relación con la naturaleza y la observación minuciosa del entorno les permitió desarrollar un sistema arquitectónico sin precedentes. Mar como mar, Machu Picchu no solo es un monumento a la grandeza inca, sino una prueba de que aún no hemos descifrado por completo el verdadero alcance de su conocimiento. Sus muros siguen en pie, intactos, desafiando la lógica de la arquitectura moderna. ¿Acaso hemos subestimado las capacidades de esta civilización? O peor aún, ¿hay algo más en su construcción que aún no hemos descubierto? Conexiones astronómicas y rituales sagrados. Machu Picchu no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un calendario celestial de piedra. Cada estructura parece haber sido diseñada con una precisión astronómica que aún hoy desconcierta a los investigadores. Pero, ¿cómo lograron los incas alinear sus construcciones con los movimientos del sol y las estrellas sin acceso a herramientas modernas? Uno de los elementos más enigmáticos de la ciudad es el Intihuatana, una enorme roca tallada ubicada en un punto clave de Machu Picchu. Su nombre significa el lugar donde se amarra el sol, y no es casualidad. Este monumento parece haber sido diseñado para registrar los solsticios y equinoccios con una exactitud impresionante. En ciertos días del año, el sol proyecta sombras que indican los cambios de estación, permitiendo a los incas organizar sus actividades agrícolas y rituales religiosos. Pero, ¿era solo un reloj solar o tenía un propósito más profundo? Algunos investigadores creen que el Intihuatana no solo sirve para medir el tiempo, sino que era un portal espiritual, una conexión entre el mundo terrestre y el cosmos. Los incas consideraron que el sol era su deidad suprema, el Inti, y que la alineación de Machu Picchu con sus ciclos no era un simple accidente, sino parte de un complejo sistema de creencias que vinculaba lo humano con lo divino. Las principales estructuras de Machu Picchu también refuerzan esta teoría. El Templo del Sol, por ejemplo, está construido de tal manera que, en el solsticio de junio, la luz del amanecer ingresa perfectamente por una de sus ventanas y baña su altar de piedra. Es como si la ciudad hubiera sido diseñada para recibir la bendición del astro rey en momentos específicos del año. Otro enigma lo encontramos en la Plaza Sagrada, un sector donde dos templos y una estructura monolítica parecen estar alineados con las constelaciones. Los incas no solo observaban el cielo, sino que organizaban su vida en base a él. Los astrónomos andinos interpretaban los movimientos de las estrellas como mensajes de los dioses y los utilizaban para tomar decisiones en lo político, lo social y lo religioso. Todo esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Acaso Machu Picchu fue construido como un observatorio astronómico y un centro ceremonial para el culto solar? ¿O era algo más? Algunas teorías sugieren que los incas lograron un conocimiento tan profundo del cosmos que incluso pudieron haber entendido principios astronómicos que la ciencia tardó siglos en descubrir,
Lo cierto es que cada estructura en Machu Picchu parece estar colocada con una intención precisa, un patrón que sigue los ritmos del universo. ¿Fue esta ciudad la llave de un conocimiento ancestral que apenas estamos comenzando a comprender? Y si es así, ¿quién o qué les otorgó este entendimiento tan avanzado del cielo? La conexión entre Machu Picchu y el cosmos es innegable. Pero ¿qué más esconde esta ciudad en su interior? En la siguiente sección, exploraremos los descubrimientos recientes que han revelado secretos ocultos bajo sus cimientos. ¿Podría haber pasadizos, cámaras secretas o tesoros aún desconocidos esperando ser encontrados? Descubrimientos ocultos bajo la ciudad. A simple vista, Machu Picchu es un prodigio arquitectónico que se extiende sobre la cima de una montaña, con templos, plazas y terrazas perfectamente alineadas. Pero lo que pocos saben es que bajo su superficie podría existir un mundo aún más misterioso, una red de túneles, cámaras secretas y restos ocultos que los incas dejaron atrás. ¿Es posible que la verdadera historia de la ciudad perdida esté enterrada bajo sus cimientos? Las primeras sospechas surgieron cuando los exploradores notaron curiosas irregularidades en el terreno, especialmente cerca del Templo del Sol y la Casa del Guardián. Estas anomalías indicaban que había espacios vacíos bajo algunas estructuras, como si escondieran pasajes subterráneos o cámaras selladas. Sin embargo, por décadas, la tecnología no permitía realizar estudios sin alterar el sitio. Todo cambió en los últimos años con el uso de escaneos con radar de penetración terrestre y tomografía eléctrica. Los resultados fueron impactantes. Se detectaron cavidades bajo algunas de las construcciones más importantes de Machu Picchu. Los arqueólogos creen que estas cámaras podrían contener tumbas de la élite inca, artefactos ceremoniales o incluso textos en quipus, el sistema de nudos usado por los incas para registrar información. Uno de los descubrimientos más sorprendentes se encuentra en la base del Templo del Sol, donde los estudios han revelado una gran cavidad oculta. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de la tumba de un emperador inca, posiblemente Pachacútec, el soberano al que muchos atribuyen la construcción de Machu Picchu. Pero si esta teoría es cierta, ¿por qué nadie ha ingresado aún a este espacio oculto? La respuesta es simple. Machu Picchu es un sitio sagrado y protegido, y la exploración de estos túneles requiere permisos especiales. Además, algunos arqueólogos creen que abrir estas cámaras podría alterar estructuras que han permanecido intactas por siglos. Sin embargo, la posibilidad de que estos túneles escondan parte de la historia perdida de los incas ha despertado un enorme interés en la comunidad científica. Otro hallazgo desconcertante sugiere que Machu Picchu podría haber sido conectado con otras ciudades incas a través de pasadizos subterráneos. Algunas expediciones han encontrado evidencias de túneles tallados en la roca en las montañas cercanas, lo que ha llevado a especular que existía una red secreta de caminos bajo tierra. Pero si estos túneles realmente existen, ¿cuál era su propósito? ¿Fueron utilizados para transportar tesoros antes de la llegada de los españoles? ¿Eran rutas de escape en tiempos de crisis? ¿O acaso, como algunos sugieren, los incas intentaron ocultar conocimientos que hoy podrían cambiar nuestra comprensión de su civilización? Cada nuevo descubrimiento parece generar más preguntas que respuestas. Machu Picchu aún guarda secretos que esperan ser revelados. Y si hay algo claro, es que su historia no está completa, y lo que yace bajo sus cimientos podría cambiarlo todo. En la siguiente sección, nos adentraremos en una de las incógnitas más fascinantes. ¿Quiénes fueron realmente los habitantes de Machu Picchu y por qué la abandonaron tan inesperadamente? El enigma de sus habitantes. Machu Picchu es una ciudad enigmática, no solo por su ubicación y construcción, sino también por el misterio de sus antiguos habitantes. A diferencia de otras ciudades incas, donde hay evidencia clara de grandes poblaciones, Machu Picchu parece haber sido un sitio exclusivo, reservado para un grupo selecto de personas. Pero, ¿quiénes fueron estos individuos y por qué desaparecieron repentinamente? Durante las primeras excavaciones en la ciudad, se encontraron más de 200 esqueletos humanos, lo que permitió a los arqueólogos analizar a quienes alguna vez vivieron allí. Sorprendentemente, la mayoría de estos restos pertenecen a mujeres. Esto ha llevado a teorías que sugieren que Machu Picchu podría haber sido un santuario religioso donde residían las sayas, mujeres escogidas para servir a los dioses y a la nobleza inca. Estas mujeres eran consideradas sagradas y se encargaban de tareas como la preparación de ceremonias y el culto a los dioses solares. Estudios otros revelaron algo aún más curioso. Muchos de los esqueletos presentaban un desgaste físico menor al de otros restos hallados en el Imperio Inca. Esto sugiere que los habitantes de Machu Picchu no eran trabajadores comunes, sino posiblemente sacerdotes, artesanos especializados o miembros de la élite inca. Algunos expertos creen que este lugar podría haber servido como un refugio real para la nobleza,
un sitio de descanso para la clase alta inca, alejado del bullicio de Cusco. Pero si este lugar fue tan importante, ¿por qué fue abandonado de forma tan repentina? Aquí es donde surge el mayor misterio de Machu Picchu. A diferencia de otras ciudades incas, no hay evidencia de una batalla, un incendio o una invasión. No hay restos de armas. No hay estructuras destruidas. Es como si la ciudad simplemente hubiera sido dejada atrás sin razón aparente. Una de las hipótesis más aceptadas es que Machu Picchu perdió su propósito tras la caída del Imperio Inca. Cuando los españoles tomaron Cusco en 1533 y destruyeron el poder incaico, la ciudad pudo haber quedado sin liderazgo ni recursos, lo que llevó a su abandono. Sin embargo, no hay registros españoles que mencionen Machu Picchu, lo que sugiere que los conquistadores nunca supieron de su existencia. Otra teoría plantea que una epidemia pudo haber acabado con sus habitantes. En otras partes del imperio, las enfermedades atraídas por los europeos como la viruela diezmaron poblaciones enteras antes de que los conquistadores ni siquiera llegaran. Si Machu Picchu fue afectado por una de estas plagas, es posible que sus supervivientes decidan evacuar la ciudad y nunca regresar. Pero existe una posibilidad aún más intrigante. ¿Fue Machu Picchu abandonada de manera intencional para proteger sus secretos? Algunas leyendas locales sugieren que los incas sellaron rutas de acceso y destruyeron caminos con el propósito de mantener la ciudad oculta. ¿Qué información o tesoros intentaban resguardar? El enigma de sus habitantes sigue sin resolverse, pero su legado sigue vivo. Machu Picchu no es solo una ciudad perdida, es un símbolo de la grandeza de una civilización que aún tiene mucho por revelarnos. En la siguiente sección, exploraremos otro de sus mayores misterios: las avanzadas técnicas arquitectónicas que permitieron su construcción y que, hasta el día de hoy, siguen desconcertando a los modernos ingenieros. Tecnología avanzada antes de su tiempo. Machu Picchu no solo es un prodigio arquitectónico, sino también una demostración de tecnología avanzada que, incluso hoy, sigue desafiando la lógica de los expertos. Cada piedra, cada estructura y cada canal de agua parece haber sido diseñado con un propósito preciso, reflejando un nivel de conocimiento que superó con creces a muchas civilizaciones de su época. Uno de los aspectos más impresionantes de la ciudad es su sistema hidráulico. A pesar de estar construida en la cima de una montaña, donde el acceso al agua era un desafío natural, los incas lograron diseñar un complejo sistema de acueductos, canales y fuentes que abastecían la ciudad con una eficiencia extraordinaria. Las terrazas de cultivo no solo servían para la agricultura, sino que también evitaban la erosión y ayudaban a canalizar el agua de lluvia, evitando deslizamientos de tierra. En el corazón de la ciudad, los incas construyeron una serie de fuentes de agua escalonadas, conocidas como baños ceremoniales. Estas estructuras no solo garantizaban el suministro de agua potable, sino que también podrían haber servido para rituales religiosos dedicados al Inti, el dios Sol. Lo más asombroso es que este sistema sigue funcionando más de 500 años después de su construcción. ¿Cómo lograron una ingeniería tan avanzada sin herramientas modernas? Otro misterio de Machu Picchu es su técnica de construcción. A diferencia de otras civilizaciones que utilizaban mortero o cemento, los incas perfeccionaron una técnica conocida como sillar, en la que cada piedra encaja con precisión absoluta sin necesidad de un adhesivo. Los muros han resistido terremotos, lluvias torrenciales y siglos de erosión sin desmoronarse. La pregunta que intriga a los arqueólogos es: ¿cómo lograron cortar y moldear bloques de piedra con semejante precisión sin herramientas de hierro? Hasta donde sabemos, los incas solo disponían de herramientas de piedra y cobre, materiales demasiado blandos para trabajar con la perfección que se observa en Machu Picchu. Algunos investigadores creen que pudieron haber utilizado técnicas de fricción, agua y arena, o el calor para debilitar las piedras antes de tallarlas. Pero hay quienes sugieren que el conocimiento de los incas iba mucho más allá. Algunos estudiosos han planteado la hipótesis de que esta civilización pudo haber desarrollado un método de ablandamiento de la piedra, utilizando plantas y químicos desconocidos para la ciencia moderna. Si esto fuera cierto, explicaría cómo lograron dar forma a los bloques con una precisión casi quirúrgica. Otra teoría aún más audaz sugiere que los incas podrían haber descubierto principios de la resonancia o el sonido para cortar y mover piedras. Culturas antiguas de todo el mundo han mencionado el uso de vibraciones para manipular objetos pesados, y algunos creen que los incas pudieron haber dominado una técnica similar. Hasta el día de hoy, no existe una respuesta definitiva sobre cómo lograron construir una ciudad tan avanzada sin las herramientas convencionales de otras civilizaciones. Lo que sí es claro es que Machu Picchu no fue una obra improvisada. Cada estructura, cada canal de agua, cada terraza agrícola fue colocada con precisión matemática, respetando el entorno y aprovechando al máximo los recursos naturales.
Los incas parecían entender principios de ingeniería y sostenibilidad que incluso las sociedades modernas están comenzando a valorar. La ciudad sigue siendo un testimonio de una civilización que, de alguna manera, alcanzó un nivel de conocimiento arquitectónico y tecnológico que desafiaba los límites de su tiempo. Pero la pregunta persiste: ¿lo lograron por sí solos o hubo algo más detrás de su asombroso ingenio? En la siguiente sección, exploraremos otro de los grandes misterios de Machu Picchu: la energía inexplicable que muchas personas aseguran sentir en este lugar y la posibilidad de que haya sido construida en un punto de poder geotectónico. ¿Es solo una coincidencia o los incas sabían algo que nosotros aún no hemos descubierto? Machu Picchu, sus misteriosas energías y el enigma extraterrestre. Desde su redescubrimiento, Machu Picchu ha sido descrito como un lugar con una energía especial. No solo es su ubicación sobre una cresta montañosa lo que la hace única, sino también la sensación inexplicable que muchos visitantes afirman experimentar al recorrerla. Algunos describen una vibración intensa, una paz profunda o incluso una conexión con fuerzas que no pueden explicar. ¿Es solo sugestión o hay algo más en la ciudad incaica que la hace distinta? Los incas tenían un profundo conocimiento de la geografía sagrada andina y seleccionaban estratégicamente los lugares donde construían sus templos y ciudades. Machu Picchu está ubicado en una región cargada de energía tectónica, rodeada de montañas que los incas consideraban sagradas, conocidas como apus. Estas montañas eran vistas como protectores espirituales y su alineación con la ciudad sugiere que su elección no fue accidental. Estudios recientes han revelado que Machu Picchu se encuentra sobre una convergencia de fallas geológicas, lo que genera un campo electromagnético inusual. Los incas, de alguna manera, parecían conocer estos puntos de energía y los utilizaban para amplificar sus ceremonias y rituales espirituales. Algunos teóricos incluso sostienen que estas energías podrían explicar por qué muchos visitantes sienten una conexión especial al estar en el sitio. Pero hay quienes van aún más allá en sus teorías. ¿Es posible que el conocimiento para construir Machu Picchu no haya sido completamente inca? Algunos investigadores han señalado que la precisión con la que se construyeron los muros de piedra y la forma en que fueron ensambladas las estructuras sin el uso de mortero es algo que parece superar las capacidades tecnológicas de la época. Si bien los incas eran grandes arquitectos, hay teorías que sugieren que podrían haber recibido ayuda externa, quizás de una civilización anterior o incluso de visitantes de otro mundo. La teoría de los visitantes ancestrales ha ganado fuerza con el tiempo, en especial por los paralelismos entre Machu Picchu y otras construcciones megalíticas del mundo, como las pirámides de Egipto o los templos de Pumapunku en Bolivia. Las coincidencias en las técnicas de construcción, los patrones astronómicos y la ubicación en puntos energéticos han llevado a algunos a cuestionar si los incas adquirieron conocimientos avanzados de una fuente desconocida. Una de las evidencias más citadas por quienes defienden esta teoría es la existencia de bloques de piedra gigantes perfectamente cortados y ensamblados con precisión milimétrica, en una época en la que no se conocían herramientas de metal avanzadas. ¿Cómo pudieron los incas lograr semejante proeza sin tecnología moderna? ¿Descubrieron un método desconocido para manipular la piedra o recibieron ayuda de una civilización más avanzada? Otra incógnita es la ubicación de Machu Picchu en una región difícilmente accesible. ¿Por qué construir una ciudad tan compleja en la cima de una montaña? La teoría convencional dice que fue una ciudad ceremonial, pero algunos investigadores creen que su posición pudo haber estado determinada por algo más que lo religioso. Quizás su alineación con las estrellas o con ciertos fenómenos cósmicos. A pesar de lo que sostiene la arqueología tradicional, las preguntas siguen abiertas. ¿Fue Machu Picchu una obra puramente inca o hay algo más en su historia? En la siguiente y última sección exploraremos lo que la ciencia ha podido descifrar hasta ahora y si alguna vez lograremos conocer la verdad definitiva sobre esta enigmática ciudad. Después de más de un siglo de estudios, excavaciones e investigaciones, Machu Picchu sigue desafiando a la ciencia, la historia y la arqueología moderna. Aunque hemos descifrado parte de su pasado, muchas preguntas fundamentales siguen sin respuesta. ¿Por qué se construyó en un lugar tan inaccesible? ¿Cómo lograron los incas una precisión arquitectónica que rivaliza con las mejores construcciones de la actualidad? ¿Por qué fue abandonada y olvidada por siglos? A lo largo de este recorrido, hemos explorado las distintas hipótesis sobre su origen y función. Algunos sostienen que fue un retiro real para la nobleza inca. Otros creen que fue un centro ceremonial sagrado o un observatorio astronómico. Pero incluso con toda la información reunida, el propósito real de la ciudad sigue envuelto en misterio. Hemos visto cómo su ingeniería desafiaba el tiempo. Su conexión con los astros parece intencional y su relación con las fuerzas telúricas sugiere que los incas tenían un conocimiento mucho más avanzado de lo que imaginábamos.
Y si a esto le sumamos la posibilidad de túneles ocultos, cámaras subterráneas y un legado aún no descifrado, Machu Picchu se convierte en un enigma que aún no ha revelado todos sus secretos. Pero ahora viene la pregunta más impactante de todas. Si Machu Picchu todavía guarda información crucial sobre la civilización inca, ¿podría ser la clave para descubrir algo aún más grande? Los incas fueron una sociedad altamente avanzada en ingeniería, astronomía y organización social, pero su legado quedó incompleto tras la llegada de los españoles. Y si lo que encontramos en Machu Picchu es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande, hay quienes creen que esta ciudad sagrada es solo el fragmento visible de un conocimiento aún más profundo. Uno que podría cambiar lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad. ¿Estamos frente a la mayor obra de los incas? ¿O podría Machu Picchu ser la pista de algo más grande? Tal vez, bajo sus piedras y túneles ocultos, aún permanece la clave para entender una civilización más avanzada de lo que jamás hemos imaginado. Machu Picchu no es solo una maravilla del pasado, es un enigma que sigue vivo, esperando a que algún día alguien logre descifrar su verdad definitiva.